porque así los tiempos lo definieron, pues permite algún crecimiento sustancial en el sector de construcción, pero cuando vemos los índices de inversión y de crecimiento, encontramos al sector comercial y al sector de construcción deprimidos. Entonces, decirle a la gente lo más que uno puede esperar es decirles que tengan esperanza, que hagan un esfuerzo enorme por sostenerse en sus actividades, pero aquí lo fundamental es que el Estado les devuelva la confianza a los ciudadanos para que vuelvan a invertir, para que vuelvan a comprar y que se reactive la economía. Si no, Carlos, vamos a seguir tal y como estamos. Y si seguimos cerrando, en lugar de respetar los ciudadanos las normas de salud y los protocolos, pues afectamos a mucha gente que les cierran ahora 10 días, pero yo te pregunto, en la patente de municipal les rebajarán a los ciudadanos estos 10 días que se cerró. La Caja Costarricense de Seguro Social en los negocios que tuvieron que cerrar durante estos 10 días les hará un reconocimiento de menos 10 días en las responsabilidades que tienen de pago con la Caja Costarricense de Seguro Social. El Ministerio de Hacienda les reconocerá algo a los que tienen 10 días cerrados sus negocios o sus actividades comerciales. Entonces, si nosotros seguimos dentro del marco del miedo, que repito, que hay que cuidarse porque la salud es lo principal, pero también hay una salud psíquica, hay una salud económica que es fundamental para que los ciudadanos puedan sentirse con tranquilidad en el lugar donde estén, y eso exige también una reactivación o por lo menos la economía caminando a pasos muy lentos, pero en la medida que los ciudadanos no guarden los protocolos y el gobierno constantemente esté cerrando las actividades económicas, va a ser muy difícil que veamos una pronta reactivación en la economía costarricense. Estamos en el programa El C junto al pueblo, en vivo, en directo. Bueno, pareciera que la tónica de este gobierno ha sido luchar contra corriente. Por ejemplo, vemos algunas improvisaciones, ocurrencias como el acuerdo de Escazú, que me imagino que ya usted lo ha analizado y su impacto. Vemos que el presidente de la República ha dicho que el Fondo Monetario Internacional es la vacuna para la estabilidad del país, pero vemos a un valiente sindicato como el SEC que da una clarinada de no más endeudamiento, porque realmente Arena esto política. sería como ahogarnos en deudas. Estamos viendo, por ejemplo, de la insistencia del gobierno de aplicar la ley de empleo público en hacer del Mideplan un superministerio. ¿Cuáles son tus puntos básicos? Porque ya estamos contra el tiempo, tal vez en 2 minutos, Claudio, de estos 3 ítems que te he mencionado. Bueno, en el caso del empleo público, Arena política. pienso que se está perdiendo muchísimo tiempo en la Asamblea Legislativa en un proyecto que cuando tenga que ir a consulta a la Sala Constitucional se va a caer por la violación de autonomías y demás. Creo que ahí los diputados deberían estar mucho más concentrados en temas de reactivación económica y en temas de un control político más pertinente para no caer en esa guerra constante que se hace entre el sector público y el sector privado. Yo comprendo muy bien que en el sector privado muchos que se han quedado desempleados están sumamente preocupados y ven como un enemigo, como un adversario los que se mantienen en el sector público. Pero también es cierto que en el sector público se ha logrado mantener mucho el empleo porque las garantías y el respeto hacia las jornadas laborales y los derechos laborales, gracias a la participación de sindicatos como el SEC, pues tienen defensa los funcionarios públicos. En cambio, en el caso particular de los funcionarios privados, pues están muy sueltos en la defensa de sus derechos laborales, y eso los tiene realmente en contra de la confianza con el sector público. ¿Cuáles eran los otros 2 temas que me dijiste, Carlos? El acuerdo de Escazú y el Fondo Monetario Internacional. En el acuerdo de Escazú creo que no tiene ningún sentido que nosotros, desgraciadamente, lo penoso fue que Chile y Costa Rica fueron los promotores de ese proyecto y del acuerdo, y desgraciadamente la sede fue Costa Rica, pero creo que nuestro país,
que tiene una legislación de avanzada, no puede permitirse competir con otras naciones que no han hecho su tarea en el tema ambiental, que no tienen la legislación, la nuestra es de avanzada, inclusive copiada por muchas otras latitudes, y nosotros no podemos seguir dándole soberanía que le corresponde a los costarricenses a organismos internacionales y a ONGs que puedan tomar una iniciativa para reclamarle a Costa Rica derechos humanos ambientales. Creo que nosotros en Costa Rica tenemos la capacidad suficiente, los ciudadanos, para tomar nuestras propias decisiones. Ya hemos visto cómo en el pasado algunas decisiones que le correspondían a la Asamblea Legislativa por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues Costa Rica tuvo que hacer caso omiso a sus leyes internas y a las posiciones internas de los ciudadanos para hacer de resorte propio y de decisión propia legislaciones que desde organismos internacionales nos vienen a obligar a ceder soberanía. Creo que el acuerdo de Escazú fue un error. Chile, que con Costa Rica fueron los promotores del mismo, renunció a firmar ese acuerdo. Hay inconsistencias con las leyes generales, con la Constitución de Chile, y lo mismo pasa con Costa Rica. No es necesario, eso es un requisito fundamental en otras naciones que no tienen el apego al respeto como sí lo tenemos nosotros. En el caso del préstamo del Fondo Monetario Internacional, a mí lo que me preocupa muchísimo, más inclusive a veces que el mismo crédito, es quiénes van a pagar ese crédito. Y el gobierno nuevamente ha puesto la mayoría de la carga del pago de ese crédito sobre los hombros de la clase media costarricense, Carlos, y ya la clase media costarricense ya no aguanta más. La clase media costarricense, si se ha aumentado la pobreza, es sobre la base de gente de clase media que empieza a caer en pobreza y no desde los niveles de mayor acceso a los recursos económicos. Ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista de fondo con Claudio Alpizar, que quisiéramos que hubiera demorado más tiempo, pero así es la radio y usted es un hombre de radio. Claudio, nada más, nos quedan tal vez 20 segundos. ¿Es funcional en el 2021 y años venideros la socialdemocracia? Porque algunos de sus compañeros de partido la han enterrado y la han clasificado de infuncional, anacrónica, porque veo que usted mantiene ese equilibrio, ¿verdad? Ya nos quedan 10 segundos nada más. A diferencia de mis adversarios, yo he estado al lado de los dos lados del mostrador. Yo soy producto de un Estado solidario que veló para que un muchacho que nació en la clase media baja costarricense pudiera ascender en educación, en nivel económico, y tuviera una vida más digna. Y por otro lado también he sido empresario y sé lo que cuesta, pequeño empresario, lo que cuesta la vida también, lo que cuesta joderse. Esa es la diferencia que tengo yo tal vez con mis adversarios, y por eso yo defiendo mucho las posiciones de centro. Yo creo totalmente en el comercio, en la iniciativa privada, pero también creo pertinente un Estado solidario, un Estado de bienestar, que sí hay que socarle la faja para que sea más eficiente y más eficaz, y con menos recursos y con mejores políticas públicas. Pero el centro es lo que ha caracterizado históricamente las posiciones de desarrollo en nuestro país. Te agradezco en nombre del SEC tu tiempo tan valioso de atendernos esta tarde. Agradecerle también a las decenas de personas que han participado a través de las redes sociales, muy amable. No tuvimos el tiempo de comentar sus comentarios, pero bueno, ya habrá tiempo en próximas ediciones. Nos vamos. Gracias, Claudio, un gusto saludarte. A tus oyentes. En los controles, Gerardo Cavito López y Carlos Fernández, le deseamos una bellísima tarde. Hasta pronto, amigos. Chao. Charlemos. Polémico de verdad. Nosotros trabajamos de la mano con niños y niñas menores de 6 años en su proceso de desarrollo